a lo que vinimos. Así creamos monstruos, de Ignacio Cabria. El autor, Ignacio Cabria, es un antropólogo que está especializado en el estudio de las creencias y los mitos contemporáneos. Y esto es un ensayo. El ensayo tiene cuatro capítulos. Los tres primeros están dedicados, el primer capítulo, a los monstruos marinos y lacustres, y por decirlo, vamos a citar los más importantes. Cita más, pero vamos a citar los que más se suelen conocer. El monstruos marinos, pues es el kraken y los pulpos gigantes, los calamares gigantes, las serpientes marinas, las sirenas, los tritones. Esos son como monstruos marinos. Hay alguno más. La mayoría de estos de otros monstruos que pueden aparecer son derivados de ellos. Y en cuanto a monstruos lacustres, el más famoso de todos, claro, es el monstruo del lago Ness. Él define a estos monstruos lacustres como dinosaurios redivivos. Se van a dar en todas las zonas donde hay grandes lagos, desde el norte de América hasta la Patagonia. Tiene sus monstruos lacustres. Incluso en África. En África hay una leyenda que es la de el Mokele Bembe, que curiosamente cuando preguntaban a los nativos no sabían muy bien de qué iba. Hablaban, sí, de que había un animal, pero porque luego nos contará también cómo se elaboran estas leyendas. Entonces, esto es la primera parte. La segunda parte la va a dedicar a gigantes, razas monstruosas, hombres salvajes y hombres mono. Así es como más o menos lo define. Y los dos más famosos dentro de esta categoría sería el Yeti, el hombre de las nieves, pero que no solo se da en el Himalaya, sino que también encontramos leyendas de hombres de las nieves en Siberia, en el Pamir, en China, en Mongolia, en Bután. En cada lugar pues recibe un nombre, pero la leyenda más o menos es la misma, ¿no? El desarrollo de la leyenda es la misma. Si nos vamos ya a la selva, tenemos también leyendas sobre hombre mono. Esto las encontramos en Sumatra, o apariciones, bueno, porque es que decimos leyenda, pero apariciones, o se habla sobre el hombre mono. Lo tenemos en Sumatra, por ejemplo, y en Australia. Tienen sus nombres específicos, pero ya digo, no lo vamos a citar, porque esto, bueno, leyendo el libro, pero ya vemos que hay muchos más casos, etcétera, y se desarrolla más. Aquí citamos los más conocidos, para que sepamos por dónde va el ensayo. Y uno muy conocido, que le vamos a citar ahora, es el Bifú, el pies grandes, norteamericano, que no se sabe muy bien qué es, si es un hombre mono, si es un gorila, si es un gran simio, no solo un gorila, otro tipo de simio. Hay quien dice que es un hombre prehistórico. Bueno, del Yeti también se dice que es un hombre prehistórico, puede ser un neandertal o tal, bueno, en fin, cada uno elabora sus teorías. La tercera parte la va a dedicar a animales espectrales y mitos. Entre estos animales espectrales, los más conocidos están en Francia la bestia de Gévaudan y en Inglaterra el diablo de Jersey. Y uno que es muy famoso, que se da en Estados Unidos, que es muy famoso, hay una película que protagonizó Richard Gere, que es el Mothman, el hombre polilla. En este caso, ya en estos casos que vamos a ver, se va a ir asociando a la ufología. Ya se les va a ir asociando a la visita de extraterrestres, a la visión de platillos volantes. Hay esa asociación. En esta tercera parte también nos cuenta lo que son animales fuera de sitio.
que son estos animales que se ven, que no pertenecen a la fauna de ese territorio, de ese país. Por ejemplo, pues las panteras, tigres, leones, etcétera, que no pertenecen, pues a lo mejor se les ha visto en algunas zonas de Europa o en zonas donde no son propias. Se suele hablar en estos casos muchas veces que pueden ser animales escapados de circos o de zoos. Bueno, hay esa leyenda, ¿no? También cocodrilos, serpientes en ríos, también se habla de eso, ¿no? Se puede dar, ya digo, pero pocos son los casos que se han dado de que fuera así, que fuera un animal. Algún caso se ha dado, sí, de algún animal, incluso como en algunos países la ley a lo mejor de tenencia de animales es permisiva o más permisiva, no lo sé, podría una persona tener pues a lo mejor un tigre o un puma en su casa, en fin, cada uno tiene sus gustos, y a lo mejor pues se le había escapado, etcétera, o de algún circo cuando en aquellos lugares donde se permiten los circos con animales, que no es en todos los sitios. Los circos con animales en muchos lugares ya están prohibidos. Entonces, pero no son la inmensa mayoría de los casos, esos son casos absolutamente anecdóticos. Entonces, estos son animales fuera de lugar, porque no están en el lugar que les es propio. Y luego le va a dedicar muchas páginas a un monstruo que va a tener una gran importancia, es también muy conocido, pero es curioso porque este monstruo, pues la mayoría de los que hemos tratado tienen una elaboración, o se ha dado muy a conocer a través de una cierta elaboración anglosajona. Vamos a decirlo, vamos a contarlo, porque en estos, incluso el Jet y tal, dice, bueno, pues esto es propio del Himalaya, no, pero esto, su fama viene pues de exploradores europeos, de alpinistas, todos han... Pero en este caso, el monstruo que vamos a hablar, del que habla, que es el chupacabras, es una creación eminentemente hispana. Aparece en Puerto Rico. En los primeros casos aparecen en Puerto Rico, se va a extender por México, donde va a cobrar una gran importancia en México, y bueno, además se le va a hacer hasta canciones, etcétera, etcétera. También se va a extender por la zona de la Norteamérica hispana. De México va a ir recorriendo todo Centroamérica y va a llegar hasta Chile, Argentina. Es muy curioso porque en todo este recorrido también la figura del chupacabras se va reelaborando y pasa de un principio que no se sabe muy bien, se veía en Puerto Rico si era una especie de canguro, una especie de reptil con escamas, con no sé, hocico pues con garras, ¿no? Se va reelaborando y vaya pasando a convertirse en una especie de cánido. Incluso también se le va a asociar con avistamientos de ovnis, se le va con extraterrestre y tal. Y esta sí, que es que lo curioso del caso es que la leyenda del chupacabras o el chupacabras, ¿no?, salta el charco y aparece en España. O sea, en España también se dan casos de animales muertos que se les atribuye al chupacabras. O sea, es muy curioso. O sea, debía ser viajero, al chupacabras le debe gustar hacer turismo, ¿no? Y bueno, a esta leyenda la va a dedicar bastantes páginas. El último capítulo ya le dedica al desarrollo de la cristozoología. ¿Qué es la cristozoología? Que es lo que trata básicamente todos estos animales de leyenda del que nos ha ido hablando a lo largo del libro. Si la cristozoología es o no es una ciencia, cómo se la debe considerar. Nos habla, claro, de la fundación y quién fueron los fundadores de esta disciplina, de la cristozoología, que es muy moderna porque es del siglo XX. O sea, si es una ciencia, si no lo es, los encontronazos con la ciencia oficial. Bueno,
Él básicamente considera que por todos los rasgos y, en fin, aparte que no se atiene a las pruebas que la ciencia oficial pues necesita para, ni tampoco muchas veces los métodos de trabajo, todo esto lo analiza, él al final considera que esto está más cerca de las paraciencias, o es una paraciencia, más cerca de la parapsicología y de todo este mundo del ocultismo, de los ovnis, está más en ese tipo de creencias, es lo que nos viene a decir más cerca que la ciencia. En todos estos capítulos no solo se limita a contarnos los casos, no, y nos describe la leyenda, pero nos dice de dónde surgen, cómo se extienden, cómo se elaboran, porque ojo, se elaboran, los testigos, qué pruebas hay, qué pruebas aportan estos testigos, y luego hace pues todo un análisis del caso, desde cómo surge, dónde surge, por qué surge, cómo se elabora, quién lo extiende, qué dicen los testigos y qué cuentan, qué pruebas hay y qué veracidad tienen esas pruebas desde el punto de vista científico, antropológico. Hace ese análisis, lo cual hace que el libro pues claro, tenga un gran valor, evidentemente, ¿no? Y en el epílogo final, bueno, el libro es un libro extenso y aquí simplemente damos lo justo para que entendamos lo que nos vamos a encontrar en la lectura, ¿no? Por cierto, pone en cada capítulo, cuando habla de cómo surge, quién lo elabora, quién lo extiende, etcétera, etcétera, habla de biografías y no son notas al pie de página, sino que tiene su recuadro y habla pues de biografía de los individuos que intervinieron en el caso, cómo se dio, o individuos o también periódicos, etcétera, porque claro, estas leyendas, básicamente, si lo consideramos leyendas, básicamente pues es alguien que ve algo, a ese algo hay que ponerle un nombre, porque si no tiene nombre, entonces no, si le ponen si dices he visto algo por poner un ejemplo, en el lago aquí tal, he visto una cosa que se movía y tal, claro, eso no significa nada, eso puede ser un tronco, puede ser un pez, puede ser, pero claro, si ya dices monstruo del lago Ness, esto es Nessie, ya ha señalado, ahí hay algo, ya entra la prensa lo difunde, hay intereses, en fin, curiosamente muchos de estos sitios se han convertido en lugares turísticos y el monstruo que aparece les da dinero y fama, es muy curioso, ¿no? Los testigos cada vez también se van sumando, hay más gente que lo va viendo, de pequeñas pruebas ya empiezan a aparecer unas pruebas más, bueno, en fin, nos va a contar toda esta elaboración. Y decíamos, al final tiene un epílogo en el que nos va a hablar, desde el punto de vista antropológico, claro, del valor simbólico de los monstruos. Bueno, primero nos dice que los monstruos es una elaboración un poco, están en la frontera, ¿no? Siempre se dan ahí en las fronteras, incluso en las fronteras del conocimiento también. El valor simbólico de los monstruos y la construcción cultural del monstruo, que nos va a servir para entender todo esto, ¿no? Así que es un libro fascinante, además de lectura apasionante. Estas que no, por lo menos a mí, me costaba dejar de leer, ¿no? Me costaba dejar de leer. Así creamos monstruos, de Ignacio Cabria. Hasta otra, amigos.